El sol se escondía detrás de las colinas cuando Marcos y Elena tomaron aquel desvío que los alejó de la carretera principal. Era solo un tramo rural, un atajo según el GPS, una de esas rutas olvidadas entre los campos y bosques del interior. Una curva mal señalizada, un tramo sin iluminación, y luego, nada. Fue como si la tierra se los hubiera tragado. El reloj marcaba las 9:17 de la noche, la última vez que uno de ellos envió un mensaje. Un simple, ya casi llegamos, que nunca recibió respuesta. El teléfono se apagó minutos después. Nadie volvió a verlos. Nadie volvió a escucharlos. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas sin contestar, de padres preocupados, de amigos que intentaban convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero los minutos se volvieron horas, las horas se convirtieron en días. Y con cada amanecer sin noticias, la esperanza se desvanecía. La policía rastreó la ruta completa. Voluntarios recorrieron cada centímetro de los campos, los bosques, las quebradas. Helicópteros, perros de búsqueda, nada. Ni una señal. Ni el coche, ni sus cuerpos, ni una sola pista. La desaparición de Marcos y Elena se convirtió en un enigma doloroso, en una herida abierta para sus familias, en un caso frío que dormía en los archivos empolvados de la comisaría local. Un misterio sin respuesta. Pero 10 años después, en el silencio de un amanecer cualquiera, un granjero que araba su campo notó algo extraño. La tierra cedió bajo las ruedas de su tractor, revelando un destello metálico apenas visible bajo la capa de polvo. Al principio pensó que se trataba de un trozo de maquinaria oxidada o basura enterrada. Pero cuando escarbó con sus propias manos y descubrió lo que había bajo la tierra, su piel se heló. Era un fragmento de un espejo retrovisor, y junto a él, la primera de muchas piezas de un rompecabezas que nadie había logrado resolver en una década. Lo que se descubriría en ese campo desenterraría secretos tan oscuros que pondrían de rodillas a una comunidad entera. Porque a veces, lo peor no es perder a alguien, sino descubrir la verdad de lo que realmente les ocurrió. Y esta verdad cambiaría para siempre todo lo que se creía saber sobre la desaparición de Marcos y Elena. Marcos Herrera y Elena Fuentes tenían 27 y 25 años, respectivamente, cuando desaparecieron sin dejar rastro en una calurosa tarde de septiembre de 2005. Eran una pareja joven, sencilla, que vivía en las afueras de Austin, Texas. Compartían un pequeño apartamento, 2 gatos rescatados y sueños tan comunes como conmovedores. Casarse algún día, comprar una casa con jardín, formar una familia. Llevaban juntos 4 años, y todo en ellos hablaba de estabilidad, de ternura tranquila. Ninguno tenía enemigos conocidos. Trabajaban en empleos modestos. Él en una empresa de suministros eléctricos, ella como maestra asistente en una escuela primaria. Eran personas que nadie esperaría ver envueltas en un misterio. Aquella mañana de sábado, Marcos y Elena se subieron a su viejo sedán gris, un Honda Accord de 1999, para viajar hacia el pequeño pueblo de Pine Creek, a unas 3 horas de distancia, donde los esperaba una reunión familiar. Era un viaje rutinario, por una ruta bien conocida, bajo un sol impasible que dibujaba sombras largas sobre el asfalto. A mitad de camino, se detuvieron en una gasolinera en un tramo aislado de la carretera interestatal 45. El encargado de la tienda de conveniencia fue el último en verlos. Según su relato, nada parecía fuera de lo normal. Marcos comentó sobre el calor sofocante mientras cargaba combustible y Elena compró una botella de agua y un paquete de pretzels. Se despidieron con una sonrisa. Eran las 4:37 de la tarde. A las 4:41 de la madrugada, Elena envió un mensaje de texto a su hermana. «Todo bien. Llegamos en un par de horas». Esa fue la última comunicación conocida. Poco después, su vehículo fue captado por una cámara de tráfico al tomar una salida secundaria, una carretera rural poco transitada llamada County Road 16. No era el camino habitual. El GPS, según se descubriría más tarde, había sugerido ese desvío como una ruta más rápida
para evitar una congestión. La County Road 16 era el tipo de camino en el que los mapas digitales pierden precisión. Estrecha, sin señal de teléfono, bordeada de campos infinitos de maíz y viejas granjas salpicadas aquí y allá. Sin iluminación, sin cámaras, sin testigos. A las 7:53 de la noche, la madre de Marcos intentó llamarlo para preguntar si habían llegado. La llamada sonó 1, 2 veces, pero nadie contestó. Pensó que quizá estaban en una zona sin cobertura. Media hora después, el teléfono ya no daba señal. Las primeras horas fueron una mezcla de nerviosismo y negación. Los padres de ambos intentaron convencerse de que no había motivo para alarmarse. Tal vez se habían detenido a cenar. Tal vez el coche se había averiado. Pero cuando la medianoche llegó sin noticias, la ansiedad se volvió terror. A las 11:26 de la noche, la familia de Elena contactó al Departamento de Policía de Pine Creek para reportar la desaparición. La oficial de guardia tomó la denuncia, pero sin señales claras de peligro inmediato. La búsqueda formal no se activó de inmediato. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre los campos de Texas y aún no había rastro de ellos, las autoridades entendieron que aquello no era una simple desaparición. Era algo más, algo peor. Las familias se movilizaron. Llamadas a hospitales, publicaciones en periódicos locales. Pequeños equipos de voluntarios peinaron la carretera y los caminos aledaños. Helicópteros de la patrulla estatal sobrevolaron la zona. Pero no hubo rastros, ni un neumático roto, ni una huella, ni el coche, ni ellos. La historia de Marcos y Elena se convirtió en un enigma que dividió a la comunidad. Teorías de fuga voluntaria, accidente en alguna curva perdida, incluso ideas más oscuras que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Días, semanas, años, y luego solo silencio. Hasta 10 años después, cuando el arado de un granjero desenterró algo que pondría fin a la calma aparente de Pine Creek y revelaría un horror que nadie imaginaba. Los primeros días después de la desaparición de Marcos y Elena fueron un torbellino de actividad frenética. Decenas de agentes del Departamento de Policía del Condado, junto con voluntarios, vecinos y medios locales, recorrieron cada tramo de la County Road 16 y los bosques y campos circundantes. Helicópteros sobrevolaban la zona. Perros rastreadores olfateaban cada sendero de tierra, cada borde de carretera, cada granero abandonado. Pero no había señales. Ni el coche, ni los cuerpos, ni siquiera una simple marca de neumáticos en la tierra seca. Los medios nacionales no tardaron en hacerse eco. La pareja fantasma de Texas, titularon algunos. Otros preferían insinuaciones más oscuras. Fugas, dobles vidas, teorías conspirativas sin fundamento. Los padres de ambos jóvenes, destrozados por el dolor y la impotencia, aparecían ante las cámaras rogando por cualquier pista, cualquier indicio. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El único hallazgo que alimentó esperanzas y pesadillas ocurrió 6 semanas después, cuando un excursionista encontró en un claro del bosque una zapatilla deportiva femenina parcialmente enterrada en hojas secas. Junto a ella, un pañuelo y restos de tela rasgada que, tras un análisis forense, resultaron inconclusos. Las pruebas de ADN no lograron vincular de forma definitiva los objetos a Elena. Las autoridades no pudieron confirmar ni descartar su relación con el caso. Hubo avistamientos, rumores, llamadas anónimas que decían haber visto a una pareja con esas descripciones en otros estados, en pueblos lejanos o incluso en la frontera. Algunos afirmaban haberlos visto en una gasolinera en Nuevo México. Otros creían que habían sido víctimas de algún culto o red criminal. Pero ninguna pista fue real, ninguna prueba sólida. Poco a poco, la intensidad de la búsqueda se apagó. Los recursos disminuyeron. Las conferencias de prensa se volvieron esporádicas. El caso, oficialmente, se enfrió. Para las familias, sin embargo, el tiempo se detuvo. La madre de Marcos dejó de ir al trabajo, consumida por la depresión.
El padre de Elena recorría la carretera cada fin de semana, sin importar el clima, dejando volantes en cada poste de luz, en cada comercio, con las fotos de ambos jóvenes y un mensaje desgarrador. Ayúdenos a encontrarlos. Elena tenía una hermana menor, Valeria, que en ese momento apenas había cumplido 17 años. Ella se convirtió en la voz que mantenía viva la memoria pública del caso, organizando vigilias anuales, manteniendo activo el perfil de redes sociales creado para la búsqueda. Pero año tras año, la esperanza fue dejando paso al cansancio. La gente del pueblo siguió con sus vidas. Los nombres de Marcos y Elena se volvieron un susurro, un recuerdo amargo que solo los más cercanos se atrevían a mencionar. Las familias nunca celebraron funerales. No hubo tumbas, no hubo cierre. Solo un vacío insoportable, una ausencia que se instaló en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada espacio vacío de la mesa. El caso fue archivado bajo la etiqueta que todos temen: desaparición sin resolver. Y durante una década completa, el misterio de lo que realmente ocurrió aquella tarde en la carretera de Pine Creek quedó sumido en el olvido. Hasta que la tierra habló. La búsqueda de Marcos Herrera y Elena Fuentes se extendió durante semanas que parecían eternas. La policía del condado, junto con agencias estatales y federales, desplegó todos los recursos disponibles: helicópteros, equipos caninos, drones y patrullas que peinaron cada metro cuadrado de la zona donde se les había visto por última vez. Pero la tierra no devolvió nada. La carretera donde desaparecieron seguía tan silenciosa e impenetrable como el primer día. Los oficiales encontraron algunos indicios que alimentaron tanto la esperanza como el desconcierto. En un claro, a casi 20 millas del desvío original, un grupo de voluntarios halló un zapato deportivo cubierto de barro, con la suela desgastada y la tela deshilachada por el tiempo. Cerca, entre ramas secas y hojas podridas, apareció un trozo de tela azul y lo que parecía ser una bufanda femenina. Sin embargo, los análisis forenses no fueron concluyentes. Ninguno de los objetos mostraba rastros de sangre o signos de violencia, y aunque las familias insistían en que el zapato podía pertenecer a Elena, las autoridades no lograron confirmar de manera definitiva el vínculo. El caso comenzó a llenarse de rumores. Algunos habitantes de los pueblos cercanos aseguraban haber visto luces extrañas en los campos esa noche. Otros hablaban de un hombre solitario que solía merodear por la zona, un ermitaño de rostro desconocido para la mayoría. Surgieron teorías sobre bandas criminales, cultos rurales, incluso sugerencias de tráfico humano, pero ninguna hipótesis logró sostenerse más allá de las habladurías. Las familias, mientras tanto, se quebraban lentamente bajo el peso de la incertidumbre. Los padres de Marcos vendieron la casa donde había crecido, incapaces de seguir habitando los mismos espacios donde los recuerdos lo inundaban todo. Elena, que había sido la hija mayor y el orgullo de su familia, dejó tras de sí una hermana menor, Valeria, que pasó de la adolescencia a la adultez en medio de una ausencia constante y brutal. Las Navidades se volvieron silenciosas. Los cumpleaños no se celebraban. Cada fecha se convertía en un recordatorio cruel de lo que se había perdido sin explicación. La madre de Elena, en particular, cayó en una espiral de depresión profunda. Los días pasaban sin que ella pudiera levantarse de la cama, y el teléfono, que solía ser su lazo con el mundo exterior, se convirtió en una presencia silenciosa que jamás sonaba. Los amigos cercanos intentaron al principio mantenerse unidos, pero la vida continuó para todos menos para quienes llevaban la herida abierta. Las relaciones se rompieron. Las miradas se volvían incómodas cuando alguien mencionaba sus nombres. Y el caso, que al principio había acaparado titulares y cadenas de televisión, se fue desvaneciendo en el olvido. Una carpeta más en una estantería polvorienta de la comisaría del condado. Las familias se quedaron solas, enfrentando un vacío que no sabía de consuelos, un pozo sin fondo en el que cada día parecía un eco interminable de la misma pregunta: ¿dónde están? Nadie imaginaba que la respuesta, terrible, inconfesable, había estado todo ese tiempo bajo tierra, silenciosa.
oculta, esperando ser descubierta. La mañana del 14 de octubre de 2015 parecía una más para Henry Sullivan, un granjero de 62 años que había pasado toda su vida trabajando en las mismas tierras en las afueras de Pine Creek, Texas. Era un hombre de rutina, de amaneceres tempranos y jornadas largas, de silencios cómodos y manos curtidas por el sol y el trabajo duro. Aquella mañana, sin embargo, la tierra que había arado durante décadas decidió contarle un secreto. Mientras pasaba el tractor por un campo que no había trabajado en varios años, notó cómo la cuchilla metálica del arado se detuvo bruscamente con un sonido chirriante. Pensó que quizás se había topado con una roca o con los restos de algún equipo agrícola viejo, algo no inusual en tierras que habían sido sembradas por generaciones. Detuvo el motor, bajó de la cabina y comenzó a apartar la tierra con las manos. Lo que emergió bajo la capa de polvo y barro no era una roca, era metal oxidado, la forma curva de algo que parecía un espejo retrovisor, apenas visible entre la tierra apretada. Más abajo, un fragmento de vidrio astillado. Y luego, lo imposible, lo que quedaba de un hueso humano, amarillento y quebradizo por el paso del tiempo. El granjero se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas. No necesitó ver más para saber que lo que había descubierto no pertenecía a ningún animal. Respiró hondo, se limpió las manos temblorosas en el pantalón y llamó al 911 desde su viejo celular. La policía llegó en menos de una hora. Lo que comenzó como un operativo discreto se transformó en cuestión de días en una auténtica escena criminal de alto perfil. La tierra fue excavada con cuidado quirúrgico. Los forenses trabajaron sin descanso. Bajo la superficie, enterrado a menos de 1 metro de profundidad, emergió lentamente un coche cubierto de óxido y raíces. Un Honda Accord gris, prácticamente devorado por el tiempo. En su interior, los esqueletos entrelazados de 2 personas. Los restos estaban en un estado avanzado de descomposición, pero algunos detalles eran inconfundibles. Las llaves aún colgaban del contacto, un anillo de plata seguía en uno de los dedos, y en el asiento trasero se encontraron objetos personales. Una cartera de mujer, un teléfono móvil obsoleto y un llavero con una pequeña figura de madera tallada a mano. En cuestión de horas, la noticia se había esparcido como pólvora. Los periódicos locales titularon: posible hallazgo vinculado a la desaparición de 2005, auto encontrado en campo de Pine Creek. Las familias de Marcos y Elena recibieron la llamada que llevaban años temiendo y esperando a la vez. Los oficiales les informaron con respeto, pero sin rodeos. Los restos estaban siendo analizados, pero todo indicaba que se trataba de ellos. La placa del vehículo coincidía. Los objetos recuperados también. Las redes sociales se encendieron con mensajes de condolencia y teorías de toda clase. Los reporteros volvieron a Pine Creek. Micrófonos, cámaras, titulares. Como si el tiempo hubiera retrocedido 10 años. El caso, que había dormido en el olvido, resurgió de la tierra con una fuerza devastadora. La policía reabrió formalmente la investigación. Lo que en un principio había sido catalogado como una desaparición inexplicable ahora se transformaba en un caso criminal con nuevas pistas, nuevas preguntas y un nuevo horror por desentrañar. ¿Qué les había ocurrido realmente aquella tarde en la carretera? ¿Quién los había enterrado allí, en mitad de la nada? ¿Y por qué durante una década nadie había visto ni escuchado nada? Las respuestas, como las raíces entrelazadas en la tierra, empezaban apenas a asomar. Los restos encontrados en el campo de Pine Creek no tardaron en convertirse en el centro de un torbellino mediático. Los informativos estatales y nacionales retomaron la historia con titulares tan sensacionalistas como vacíos, pareja desaparecida en 2005, el misterio sale a la luz o descubrimiento macabro reabre caso sin resolver en Texas. En cuestión de horas, la pequeña población rural volvió a ser invadida por reporteros, cámaras y curiosos. Las primeras hipótesis no tardaron en aparecer, tanto en los despachos policiales como en los cafés de carretera donde los lugareños murmuraban teorías en voz baja. ¿Había sido un accidente? ¿Una pareja que, por alguna razón desconocida, perdió el control del coche y se estrelló en un campo apartado? ¿O había algo más oscuro detrás de aquella desaparición? Los forenses confirmaron en pocos días lo que las familias ya temían. Los restos pertenecían sin lugar a dudas a Marcos Herrera y Elena Fuentes. El análisis dental, los objetos personales y una cadena con un dije en forma de estrella, que Elena llevaba siempre al cuello, sellaron la identificación. Pero la causa de muerte seguía sin estar clara. El coche estaba demasiado dañado por el paso de los años y la corrosión para ofrecer pistas evidentes. Sin embargo, una inspección más detallada reveló señales inquietantes.
Las puertas habían sido bloqueadas desde fuera, el cristal del conductor presentaba una fisura irregular y, en los bajos del coche, se encontraron restos de pintura de otro vehículo. La teoría del accidente comenzó a perder fuerza. Alguien había intervenido. Alguien se había asegurado de que aquel coche y sus ocupantes desaparecieran para siempre bajo tierra. Los investigadores empezaron a buscar viejos registros de la zona. Accidentes no reportados, vehículos desaparecidos, personas con antecedentes que pudieran haber trabajado o vivido en un radio de 30 millas. Nada parecía encajar. Mientras tanto, las familias de Marcos y Elena fueron notificadas oficialmente. La madre de Marcos rompió en llanto al teléfono, mientras el padre de Elena, visiblemente agotado por los años de incertidumbre, solo pudo preguntar en voz baja: ¿estaban juntos? ¿Murieron juntos? Las autoridades no pudieron responder con certeza. Los medios, sedientos de detalles, invadieron las casas de los familiares buscando declaraciones. Algunos reporteros sugirieron sin pruebas que la pareja había estado huyendo. Otros mencionaron teorías de drogas, de enemistades secretas, de un crimen pasional. La familia negó cada una de esas ideas con firmeza. Marcos y Elena no tenían enemigos. No estaban huyendo de nadie. Solo iban a una reunión familiar. Nunca llegaron. Alguien les hizo algo, declaró Valeria Fuentes, la hermana menor de Elena, ante las cámaras, su voz temblando de rabia y dolor. La reapertura del caso trajo consigo también el regreso de viejos fantasmas. Vecinos que recordaban ver luces extrañas, supuestos avistamientos jamás confirmados, testimonios inconsistentes que, en su momento, habían sido descartados. Ahora todo volvía a tener peso. Cada detalle, por más insignificante que pareciera, era revisado. Y en el aire flotaba una certeza oscura que ninguno de los habitantes de Pine Creek se atrevía a decir en voz alta. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. Fue algo premeditado. Y la persona que lo hizo podría haber estado todo ese tiempo mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La investigación forense sobre los restos hallados en el campo de Pine Creek se convirtió en una de las más meticulosas de la historia reciente del condado. Un equipo especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas, junto con expertos forenses desplazados desde Houston, se encargó de estudiar cada centímetro del coche, cada fragmento óseo, cada partícula de tierra que pudiera contener respuestas. La primera conclusión fue clara. El accidente no había sido accidental. El análisis de los restos óseos reveló fracturas que no se correspondían con un impacto de tráfico. Marcos tenía una fractura craneal que, según los forenses, solo podía haberse producido por un golpe contundente, no por el simple vuelco de un coche. Elena presentaba signos de haber sufrido daño en las costillas y en el antebrazo, como si hubiera intentado defenderse de algo o de alguien. El automóvil, una vez rescatado y lavado cuidadosamente, escondía otro detalle inquietante. En el asiento trasero, entre la tela raída y los restos de tierra endurecida, los investigadores encontraron un objeto que no encajaba con nada de lo esperado. Un viejo medallón de plata ennegrecido por el tiempo, de diseño antiguo, con símbolos grabados que no correspondían a ningún patrón cultural conocido por los expertos locales. Al principio se pensó que podría ser un adorno personal o un regalo olvidado. Sin embargo, el medallón tenía algo perturbador. En su interior, al abrirlo, había una diminuta fotografía en blanco y negro. Una imagen antigua de una pareja desconocida, tomada probablemente en los años 40 o 50. Ninguna de las familias reconoció los rostros. Ningún testigo ni residente local pudo explicar cómo había llegado hasta allí. Aún más inquietante fue descubrir que, enterrado a escasos metros del vehículo, había un segundo hallazgo. Una pequeña cruz de madera tallada a mano, plantada en la tierra como una señal rudimentaria, apenas visible bajo el polvo de los años. En ella había grabadas las iniciales M y E con una navaja o cuchillo. Los forenses estimaron que la madera tenía al menos 8 o 9 años de antigüedad, lo que significaba que alguien había regresado a ese lugar después de la desaparición para marcarlo deliberadamente. La noticia de estos hallazgos extraños se filtró a los medios casi de inmediato. Los titulares se volvieron aún más siniestros. Pareja desaparecida. Nuevas pistas sugieren ritual o asesinato planeado. Misterioso medallón reaviva teorías en el caso de Pine Creek. Los investigadores se vieron obligados a considerar todas las posibilidades. Desde la intervención de un asesino en serie hasta la participación en algún tipo de culto rural desconocido. Por más extravagante que sonaran las teorías, los hechos apuntaban a que la desaparición de Marcos y Elena no había sido un simple crimen de oportunidad. Había un patrón. Había una intención. Mientras los especialistas cruzaban viejos archivos de desapariciones en la región, se toparon con otro dato escalofriante. En 1982, otra pareja joven había desaparecido a solo 70 millas de allí, en circunstancias sorprendentemente similares. También de noche. También en un tramo aislado de carretera. Jamás fueron encontrados. Era como si alguien, en algún lugar, hubiera estado repitiendo el mismo acto una y otra vez. Y ahora, tras 10 años de silencio, la Tierra había comenzado a contar la verdad.
A medida que la investigación avanzaba y los medios mantenían viva la atención pública sobre el caso, los detectives decidieron revisar cada testimonio, cada llamada, cada reporte que hubiera sido archivado durante los primeros días de la desaparición. Fue entonces cuando dieron con algo que había pasado desapercibido por años. Una declaración olvidada, tomada en su momento pero desestimada por parecer irrelevante. El testigo era un hombre llamado Carl Whitman, un veterano jubilado que en 2005 vivía en una pequeña casa rodante cerca de la carretera County Road 16. En aquel entonces, Carl había llamado a la policía la noche de la desaparición para informar que había visto un coche detenerse en el arcén, cerca de un viejo cobertizo abandonado, alrededor de las 8:15 de la tarde, y luego, minutos después, había notado las luces de otro vehículo aproximándose desde la dirección opuesta. Según su relato, escuchó gritos o algún tipo de altercado, pero no vio suficiente como para dar detalles concretos. Las autoridades, en ese momento, asumieron que se trataba de sonidos normales de la noche o de otra pareja en tránsito. La declaración quedó enterrada entre cientos de otras pistas confusas. Ahora, 10 años después, con los restos encontrados y el caso reabierto, los detectives decidieron buscar a Carl. El hombre, ya de salud frágil, vivía en un hogar de ancianos en las afueras de Temple, Texas. Su memoria estaba nublada por los años, pero al ser entrevistado, algo pareció encenderse en su interior. Recordó detalles que en su momento no había mencionado con claridad. Un coche oscuro con faros rotos, la sombra de alguien parado junto al coche detenido, la impresión, difusa pero persistente, de que lo que había escuchado no era una discusión común sino algo desesperado. Carl mencionó, además, que en la década de los 80 había oído historias similares contadas por vecinos de la zona. Desapariciones de viajeros, coches que se desvanecían, rumores sobre una vieja granja abandonada más allá de la carretera secundaria donde, según leyendas locales, cosas malas ocurrían en la oscuridad. Esta declaración olvidada encendió una nueva alarma entre los investigadores. Al cruzar datos antiguos, descubrieron algo aterrador. Desde los años 70, al menos 4 desapariciones no resueltas se habían producido en un radio de 50 millas alrededor de Pine Creek, todas con características similares. Jóvenes viajando en pareja. Rutas secundarias poco transitadas. Ningún rastro de los vehículos o los cuerpos. El caso de Marcos y Elena no era un hecho aislado. Era parte de un patrón. Una cadena de desapariciones que había permanecido invisible porque se había extendido a lo largo de décadas. Los agentes del FBI, ahora involucrados tras el descubrimiento, comenzaron a considerar la posibilidad de que un asesino serial o un grupo clandestino hubiera operado en la zona durante más tiempo del que nadie había imaginado. Las familias, al conocer esta nueva información, se enfrentaron a un horror mayor. No solo habían perdido a sus seres queridos en un crimen atroz, sino que tal vez, durante años, había existido un depredador en las carreteras que nunca fue detenido. La policía decidió mantener en secreto algunos de estos detalles para evitar el pánico generalizado, pero los medios ya empezaban a especular. Pine Creek se convirtió en sinónimo de misterio, miedo y silencio. Y el caso, lejos de estar resuelto, acababa de abrir la puerta a algo mucho más oscuro. La reapertura del caso y el hallazgo de los restos trajeron consigo un efecto inevitable. Un minucioso escrutinio sobre la vida de Marcos Herrera y Elena Fuentes. La policía, presionada por los medios y la comunidad, no podía permitirse pasar por alto ningún detalle, por insignificante que pareciera. Cada aspecto de la vida de la pareja fue desenterrado, analizado y cuestionado. En los archivos antiguos, los investigadores encontraron notas que no habían sido exploradas en profundidad en su momento. Algunos amigos y conocidos habían mencionado, con cierta reticencia, que la relación entre Marcos y Elena no era tan perfecta como se había pintado en los primeros días de la desaparición. Las redes sociales de la época, las pocas publicaciones y mensajes recuperados de sus antiguos teléfonos, mostraban grietas sutiles. Mensajes sin responder, fotografías eliminadas, comentarios de tensión en correos electrónicos entre ambos. La investigación reveló que, en los meses previos a su desaparición, Marcos había acumulado una considerable deuda de juego. A través de foros de póker online y apuestas deportivas ilegales, había perdido sumas importantes de dinero que había intentado ocultar a Elena y a su familia. Amigos cercanos confesaron que él estaba cada vez más ansioso, evasivo y que había dejado de asistir a reuniones sociales. Incluso se descubrió que había solicitado un préstamo a una persona con antecedentes criminales en Dallas. Por su parte, Elena, según algunas amigas, había estado considerando dejar la relación. Una excompañera de trabajo confesó que Elena le había contado sobre discusiones recientes, sobre su sensación de que algo en Marcos había cambiado, volviéndose impredecible y oscuro. Incluso se había hablado de pasar un tiempo separados. Estas revelaciones encendieron nuevas teorías. ¿Y si la desaparición no había sido obra de un extraño? ¿Y si había existido una disputa interna entre ellos que terminó en tragedia? ¿Podría Marcos haber causado la muerte de Elena y luego él mismo haberse quitado la vida en un acto desesperado? ¿O alguien cercano a ellos, alguien con una deuda pendiente o un motivo personal, había decidido silenciarlos para siempre?
Los detectives también encontraron un detalle inquietante en los registros telefónicos. La última llamada realizada desde el celular de Marcos no fue a un familiar, sino a un número de Houston vinculado a un individuo que había sido investigado años antes por actividades criminales relacionadas con extorsión y tráfico. Esa llamada nunca fue devuelta. Los medios, al conocer fragmentos de esta nueva información, alimentaron las sospechas. Algunos titulares sugerían que la pareja ocultaba secretos, que tal vez no eran las víctimas inocentes que se había pensado. Las redes sociales se llenaron de teorías, de hipótesis cada vez más enrarecidas. Para las familias fue devastador. Valeria Fuentes, la hermana de Elena, habló ante los periodistas con la voz quebrada. Todos tenemos problemas. Todos discutimos. Ninguno merece desaparecer así. Ninguno merece ser enterrado como si su vida no valiera nada. No importa que se diga ahora, ellos no se merecían esto. A pesar de las pistas, ninguna teoría terminaba de encajar por completo. El hallazgo del medallón antiguo y la cruz de madera seguían sin explicación racional. El daño en el coche no coincidía con un simple accidente ni con una disputa doméstica. Había algo más. Un velo de ambigüedad cubría cada avance de la investigación, mientras la pregunta persistía. ¿Fue un accidente? ¿Fue un crimen pasional? ¿O había algo aún más siniestro enterrado en los campos de Pine Creek? A medida que los expertos forenses avanzaban en el análisis de los restos y del vehículo recuperado, surgió un hallazgo que cambió el rumbo de la investigación de manera irreversible. Fue un detalle pequeño, pero escalofriante. En los huesos de la mano derecha de Elena, el forense detectó una fractura específica, conocida en medicina legal como fractura defensiva, la clase de lesión que ocurre cuando alguien levanta instintivamente el brazo para protegerse de un golpe. Pero había algo aún más inquietante. Los restos óseos de Marcos mostraban indicios de una lesión en la parte posterior del cráneo, una fractura limpia que no podía ser explicada por el supuesto impacto de un accidente automovilístico. La teoría del accidente quedaba oficialmente descartada. Además, un análisis minucioso del interior del coche reveló algo perturbador. Rastros de sedantes en los restos de las bebidas encontradas en el vehículo. Los envases deteriorados conservaban huellas químicas de una sustancia comúnmente usada en medicina veterinaria para inmovilización. Este detalle era crucial. Alguien había drogado a la pareja antes de provocar su desaparición. Cuando esta información llegó a los medios, la comunidad de Pine Creek se sumió en una mezcla de horror, desconfianza y paranoia. Los titulares cambiaron de inmediato. No fue un accidente. La pareja de Pine Creek fue silenciada. Hallazgos forenses confirman homicidio deliberado en casos sin resolver. La pequeña localidad, acostumbrada a años de calma, se vio de repente invadida por la sombra de un crimen que ya no podía ser considerado un hecho aislado. La idea de que alguien, probablemente de la misma región, había planificado el asesinato de Marcos y Elena y se había asegurado de hacerlos desaparecer durante una década, sacudió los cimientos de confianza entre los habitantes. Los rumores comenzaron a multiplicarse como fuego en matorral seco. Algunos señalaban a forasteros, otros revivían viejas leyendas locales sobre una figura sombría que rondaba las carreteras secundarias desde hacía generaciones. Hubo quien mencionó extrañas desapariciones de animales en años pasados. Otros hablaron de un viejo granero abandonado que algunos evitaban por superstición. La psicosis colectiva empezó a crecer. Incluso viejos residentes comenzaron a recordar sucesos olvidados. Coches que habían circulado sin luces en caminos rurales, personas desconocidas que preguntaban por casas abandonadas o desvíos que no llevaban a ninguna parte. Cada detalle se reexaminaba bajo la nueva lente de sospecha. Las familias de las víctimas, consumidas por la angustia renovada, exigían respuestas claras. El sheriff del condado convocó una conferencia de prensa para intentar calmar los ánimos, pero cada palabra que pronunciaba parecía aumentar la tensión. Sabemos que alguien actuó de forma deliberada para que Marcos y Elena desaparecieran. No fue un accidente. No fue casualidad. Y no vamos a descansar hasta encontrar al responsable. La comunidad, sin embargo, ya no se sentía segura. Las cicatrices del pasado se habían reabierto, y con ellas, un miedo ancestral. El de saber que, en los lugares más tranquilos, bajo la superficie, pueden esconderse las historias más oscuras. Fue en medio de este clima de tensión creciente cuando surgió el testimonio que daría un giro inesperado a la investigación. Los detectives, revisando viejos archivos y buscando cualquier hilo suelto, decidieron volver a entrevistar a antiguos residentes de Pine Creek. La mayoría no recordaba nada relevante. La mayoría, excepto uno. El hombre se llamaba Roy Becker, un granjero retirado de 79 años, que había vivido toda su vida en una pequeña propiedad a solo 6 kilómetros del lugar donde el coche fue hallado. En 2005, Roy ya había sido interrogado brevemente, pero en ese momento no mencionó nada útil. 10 años después, sin embargo, el hallazgo del vehículo y la reapertura del caso parecieron remover algo en su memoria. Cuando los agentes se presentaron en su modesta casa, Roy los recibió con el rostro endurecido por el tiempo, pero con los ojos inquietos. Al principio se mostró reacio a hablar. Pero tras insistir,
Accedió a contar lo que recordaba de aquella noche. Dijo que, cerca de las 10 de la noche, mientras regresaba a casa después de visitar a un amigo en un pueblo vecino, había pasado por un tramo solitario de la carretera secundaria y había visto algo extraño. Un coche detenido al borde del camino, con las luces apagadas, y junto a él, la silueta de un hombre. No era un accidente evidente, ni parecía un simple cambio de neumático. El hombre estaba quieto, de pie, con los brazos colgando, mirando hacia la carretera como si esperara algo, o a alguien. Roy, prudente por naturaleza, no se detuvo. Pero la imagen lo había inquietado durante años. Lo que ahora confesó y que no había mencionado antes, porque le pareció, en su momento, una paranoia sin sentido, fue que en los días posteriores a la desaparición, mientras los helicópteros peinaban la zona y los carteles con los rostros de Marcos y Elena comenzaban a aparecer, notó algo más. Había huellas de neumáticos en la entrada de un sendero de tierra que llevaba a una propiedad abandonada. Un terreno que en los años 70 había sido una granja y que desde hacía décadas permanecía cerrada y medio en ruinas. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que recordó con más detalle. La figura que había visto aquella noche no se movía. Estaba de pie en completa quietud, bajo la luz tenue de la luna, sin hacer nada, sin reaccionar al paso de los coches, como si fuese una estatua o una sombra humana congelada en el tiempo. Cuando los detectives mostraron al anciano fotografías actuales del coche y de los objetos encontrados, Roy negó haber visto a Marcos o a Elena antes. Pero cuando le preguntaron si podría reconocer al hombre de aquella noche, su expresión cambió. No recordaba el rostro, dijo, pero sí algo que se le había quedado grabado. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha, de esos que ya casi no se veían, y cojeaba levemente al caminar. Este testimonio, aunque fragmentario, encendió una nueva alarma. El FBI cruzó registros de criminales que operaban en Texas durante los años 90 y principios de los 2000, prestando especial atención a cualquier sospechoso con lesiones físicas o cojeras. La posibilidad de que el asesinato de Marcos y Elena estuviera relacionado con un asesino itinerante, alguien que se movía de un condado a otro dejando tras de sí apenas rastros, se hizo más sólida. La prensa, al enterarse de la existencia de este hombre del sombrero, multiplicó la cobertura. Algunos lo llamaron el acechador de Pine Creek. Otros, más sensacionalistas, empezaron a vincularlo con desapariciones ocurridas en condados cercanos. Las familias volvieron a ser presionadas para entrevistas. La comunidad, más dividida y asustada que nunca, comenzó a señalarse entre sí en busca de culpables. Y en medio de todo, la certeza de Roy resonaba como una advertencia siniestra. Ese hombre no estaba allí por casualidad. Ese hombre estaba esperando. El hallazgo del coche, las revelaciones forenses y el inquietante testimonio del anciano Roy Becker no hicieron más que encender una llama peligrosa en el corazón de Valeria Fuentes, la hermana menor de Elena. Desde el día en que le confirmaron que los restos pertenecían a su hermana y a Marcos, algo dentro de ella cambió. No podía aceptar las respuestas a medias, las teorías inconclusas o las suposiciones sin rostro. Necesitaba la verdad, costara lo que costara. Valeria comenzó a devorar todo el material relacionado con el caso. Sacó fotocopias de los informes policiales originales, leyó viejos artículos de periódico amarillentos, incluso buscó a los amigos de la pareja de aquellos años para reconstruir, minuto a minuto, las últimas horas de su hermana. La policía, cada vez más saturada y sin nuevas pistas concretas, toleraba su obsesión a regañadientes. Algunos detectives la miraban con lástima. Otros con fastidio. Pero Valeria ya no podía detenerse. El viaje empezó en la vieja gasolinera de la autopista 45, el último lugar donde Marcos y Elena fueron vistos con vida. El dependiente que los había atendido en 2005 ya no trabajaba allí, pero Valeria consiguió el vídeo de seguridad archivado, grabado en un formato obsoleto. Ver a su hermana en movimiento, despreocupada, sonriendo mientras pagaba por una botella de agua y un paquete de chicles, fue un golpe devastador. Sabía que era la última imagen de ella viva en libertad. Desde allí, trazó su recorrido, la carretera secundaria que debían haber tomado para llegar a casa de los padres de Marcos en Baco. Condujo sola por ese tramo desierto en la madrugada, intentando imaginar cada detalle. La soledad de la noche, los árboles que se alzaban como murallas a ambos lados, los sonidos de los grillos y el rumor del viento. Todo parecía tan ordinario, tan banal. Pero algo había ocurrido allí. Algo invisible. Algo que había esperado pacientemente para cambiar la vida de dos personas para siempre. Valeria se detuvo en el punto exacto donde, según los registros, la señal del celular de Marcos se había perdido para siempre. Se bajó del coche y permaneció en silencio, dejando que la noche la envolviera. Se preguntó qué había sentido su hermana en ese momento. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿O simplemente sorpresa antes de que fuera demasiado tarde? Días después, Valeria contactó con las familias de otras personas desaparecidas en la misma región. Historias sueltas, desconectadas en apariencia, comenzaron a formar un patrón sombrío. Desapariciones de parejas, coches que nunca se encontraron, objetos que aparecían años después en campos y caminos olvidados.
Ninguna de esas víctimas había recibido justicia. Ninguno de esos casos había sido resuelto. Pero todos compartían un detalle inquietante. Siempre sucedían cerca de caminos secundarios, en zonas rurales despobladas, en noches sin testigos. Y en varias de esas leyendas orales, se hablaba de un hombre solitario, alguien que vagaba por la carretera en la oscuridad. Valeria, armada solo con su determinación y su dolor, comenzó a unir las piezas. Se obsesionó con los horarios, con las llamadas no contestadas, con cada semáforo y cada desvío. Incluso llegó a entrevistar a mecánicos de la zona, buscando a alguien que pudiera recordar un coche dañado o a un extraño que hubiera pasado por allí en esos días. Lo que empezó como un acto de duelo se transformó en una investigación paralela. Valeria ya no buscaba solo entender cómo habían muerto Marcos y Elena. Buscaba encontrar a la persona que los había borrado del mapa. Y, tal vez, sin saberlo, se estaba acercando más de lo que podía imaginar a una verdad peligrosa. Valeria no tardó en darse cuenta de que algo la guiaba, una intuición visceral que no podía ni quería ignorar. Había crecido en esos caminos, conocía cada atajo, cada vieja cerca, cada granero abandonado. Pero lo que la inquietaba era la sensación de que alguien más había conocido esa tierra mejor que nadie, que alguien había usado ese conocimiento para acechar, cazar y desaparecer sin dejar huellas visibles. Una noche, incapaz de dormir, volvió sola al tramo exacto de carretera donde la señal de Marcos y Elena se había perdido. Esta vez se internó a pie, siguiendo un sendero cubierto de maleza que bordeaba un antiguo arroyo seco. No había luna. Solo el crujido de la grava bajo sus botas y el sonido lejano de su propia respiración acelerada. Fue entonces cuando lo vio. Un viejo cobertizo, casi devorado por las enredaderas, apenas visible desde la carretera. La construcción de madera carcomida parecía a punto de colapsar. Pero cuando Valeria forzó la puerta, la encontró asegurada con un candado oxidado pero aún firme. La policía había peinado la zona años atrás, pero este pequeño edificio había quedado fuera del perímetro de búsqueda. Valeria se agachó, iluminando con su teléfono las rendijas. No vio nada concreto, solo oscuridad, pero un olor a humedad, moho y algo indefinible la obligó a retroceder. Su corazón latía desbocado. No tenía pruebas, no tenía certeza, pero algo en su interior gritaba que ese lugar había visto cosas terribles. En los días siguientes, entregó la ubicación exacta a la policía, quienes accedieron a registrar el sitio. Fue un descubrimiento aterrador. En el interior, enterrado bajo una capa de tierra y basura, encontraron objetos personales. Un pendiente de Elena, una cartera vieja de Marcos y, lo más perturbador, un puñado de fotografías borrosas y deterioradas. Las imágenes mostraban a diferentes parejas jóvenes, en distintos lugares, algunas tomadas de lejos, otras con los rostros apenas visibles. Ninguna correspondía a personas conocidas de Pine Creek. El FBI fue llamado de inmediato. Los investigadores comenzaron a tratar el caso como parte de una posible serie de crímenes conectados. El patrón era claro: parejas jóvenes, carreteras secundarias, desapariciones sin resolver. Algunas de las fotografías tenían fechas escritas a mano en la parte trasera, y una de ellas, con la fecha 1985, mostraba una figura masculina en el fondo, apenas visible, con un sombrero de ala ancha inclinado sobre el rostro. Valeria, al ver la imagen, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La descripción coincidía con la del hombre que Roy Becker había mencionado. Las autoridades ampliaron la búsqueda a archivos nacionales. Descubrieron casos en otros estados: Arkansas, Oklahoma, Nuevo México, todos con puntos en común. Desapariciones en parejas, zonas rurales, caminos apartados. En la mayoría de los casos, los cuerpos nunca fueron encontrados. La prensa empezó a hablar de un posible asesino serial que había operado durante décadas en el sur de Estados Unidos. La historia se propagó más allá de Texas. Se habló de un depredador metódico, calculador, que había perfeccionado su modus operandi a lo largo de los años y que, tal vez, seguía vivo y libre. Valeria, sin embargo, se encontraba en un terreno emocional distinto. Aunque la investigación había cobrado nueva fuerza, nada borraba el dolor de saber que su hermana había pasado sus últimos momentos en un horror inimaginable. Y la certeza que se aferraba a su mente no la abandonaba. Si el asesino seguía vivo, podría volver a atacar. Aquella noche, mientras cerraba los ojos por primera vez en días, recordó las palabras de su hermana en una vieja grabación familiar. Si alguna vez me pierdo, búscame. Nunca te rindas. Y Valeria, en lo más profundo de su ser, prometió que no lo haría. El hallazgo del cobertizo no solo avivó la investigación, sino que se convirtió en una obsesión nacional. Programas de televisión, podcast y reportajes especiales se volcaron en el caso, mientras expertos criminólogos debatían públicamente sobre la posibilidad de que un asesino itinerante hubiese estado operando en el corazón de Estados Unidos durante más de 30 años sin ser detectado. La policía, con ayuda del FBI, empezó a cruzar bases de datos de desapariciones antiguas. Valeria fue invitada a participar en algunas sesiones informativas donde se mostraron mapas llenos de pines rojos,
Cada uno representaba una pareja desaparecida bajo circunstancias sospechosas en estados como Luisiana, Mississippi, Missouri y el propio Texas. El patrón era innegable. No era una coincidencia. Habían estado buscando a una sola persona, cuando en realidad se enfrentaban a un monstruo cuya sombra se extendía por kilómetros y décadas. Mientras tanto, en Pine Creek, el miedo se había transformado en paranoia. Algunos residentes, sobre todo los más mayores, comenzaron a hablar en voz baja de un nombre, Eli Warren. Un hombre que, en los años 80, había sido vinculado sin pruebas a una serie de ataques violentos en condados vecinos. Nadie supo nunca qué había sido de él. Desapareció sin dejar rastro, pero su leyenda seguía viva en los susurros de las noches rurales. Valeria, aferrada a cada pista, fue la primera en dar un paso más allá. Investigando archivos de la biblioteca del condado, descubrió viejos recortes de periódicos que hablaban de la familia Warren. Una saga de granjeros venida a menos, marcada por episodios de violencia doméstica, alcoholismo y desapariciones sin resolver en los alrededores de su propiedad. Una fotografía de 1979 mostraba a Eli Warren con su característico sombrero de ala ancha y, efectivamente, una leve cojera visible en su postura. Los agentes se centraron entonces en rastrear descendientes, parientes o cualquier conexión reciente. Lo inquietante fue que no encontraron registros oficiales de la muerte de Eli. No había acta de defunción, ni certificado de internamiento psiquiátrico. Nada. La posibilidad que cobraba forma era aterradora. Eli, o alguien ligado a él, podría haber estado operando durante décadas, pasando desapercibido, tal vez incluso mudándose entre estados, eligiendo víctimas sin un patrón claro más allá del aislamiento y la vulnerabilidad. Valeria fue quien insistió en volver al lugar donde encontraron el coche de Marcos y Elena. Ella creía que había algo más, algo que todos habían pasado por alto. Y tenía razón. En una zanja oculta por maleza y barro, los agentes encontraron una vieja caja de madera corroída. En su interior había objetos personales que no pertenecían a la pareja, un collar de cuentas rotas, una fotografía en sepia de una pareja desconocida, una llave antigua y, doblado con cuidado, un mapa de carreteras fechado en 1973, con varias rutas marcadas en rojo. Rutas secundarias, tramos rurales, exactamente los lugares donde otras desapariciones habían ocurrido. Para Valeria, aquel hallazgo fue un puñal. Su hermana no había sido una víctima aleatoria. Había caído en la red de alguien que llevaba mucho tiempo perfeccionando su crueldad. Las autoridades, con la nueva evidencia, ampliaron el radio de búsqueda. Se excavaron viejas propiedades, se revisaron pozos abandonados, incluso lagos secos. Y aunque no se hallaron más cuerpos de inmediato, el mensaje era claro. Aquel rincón de Texas había sido, durante años, el terreno de caza de un depredador silencioso. En el fondo, Valeria sabía que la verdad completa aún no había sido contada. Sabía que la desaparición de Marcos y Elena era solo una página más en una historia mucho más oscura. Pero también sabía que ella, como había prometido, no se rendiría hasta encontrar cada respuesta. Aunque le costara la vida. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos, frustración y miedo creciente. Valeria apenas dormía. Pasaba horas sentada frente a mapas extendidos sobre la mesa de su cocina, trazando líneas entre los puntos rojos de las desapariciones, obsesionada con encontrar una lógica oculta, un patrón que tal vez las autoridades no veían. Algo en su interior le decía que la clave no estaba solo en el quién, sino en el cómo y el por qué. Fue durante una de esas noches en vela cuando notó un detalle aparentemente insignificante. En varios casos, las desapariciones no solo ocurrieron en carreteras apartadas, sino cerca de ciertos lugares específicos, viejos depósitos de agua, estaciones de tren en desuso, y sobre todo, pozos secos. Un patrón geográfico que nadie había conectado antes. Compartió esta observación con la detective Sharon Bowers, una mujer de mediana edad que había llegado desde Dallas para reforzar la investigación. A diferencia de otros agentes, Bowers la escuchó con atención. Ella también había trabajado en casos fríos similares y confesó que, durante años, había tenido la sensación de que muchas de esas desapariciones jamás fueron accidentes ni huidas voluntarias, sino parte de una oscura serie de crímenes diseminados a lo largo de estados enteros. Juntas, Valeria y Bowers revisaron registros de propiedades antiguas, de ventas de terrenos que se habían producido en momentos clave de la cronología. Y entonces surgió otro nombre que hizo que la sangre de Valeria se congelara. Un tal William Warren, sobrino de Eli Warren, que había heredado legalmente varias hectáreas cerca de Pine Creek en 1997 y había desaparecido del radar oficial poco después, sin movimientos bancarios, sin actividad laboral conocida. La policía obtuvo una orden para investigar lo que quedaba de una de esas propiedades en ruinas. Allí, bajo los cimientos de lo que había sido una granja familiar, encontraron algo que heló la sangre de todos. Una especie de refugio subterráneo rudimentario, apenas visible, donde había señales claras de haber sido usado como espacio de cautiverio. En el interior, objetos infantiles antiguos, muñecas deterioradas,
ropa raída y un nombre grabado con torpeza en una de las paredes de madera. Sara 1989. Los forenses trabajaron durante días. No encontraron restos humanos en el lugar, pero la conclusión era aterradora. El sitio había sido usado para encerrar personas, posiblemente niños, en algún momento de las décadas anteriores. Los huesos de animales pequeños y la corrosión de los objetos confirmaban el paso del tiempo. Aquel agujero representaba una ventana a una pesadilla que había permanecido enterrada durante generaciones. El peso de la verdad cayó sobre Valeria con brutalidad. Su hermana y Marcos no habían sido las únicas víctimas. Eran parte de una cadena que se extendía atrás en el tiempo. Una cadena de silencio, desapariciones y dolor que nadie había querido ver. La comunidad entera quedó devastada cuando los medios difundieron los hallazgos. Se organizaron vigilias por las víctimas no identificadas. Viejos casos se reabrieron en condados cercanos. Familias que llevaban décadas sin respuestas regresaron con la esperanza de cerrar heridas abiertas. Valeria se convirtió, sin quererlo, en la voz de esas víctimas olvidadas. Habló en televisión. Dio entrevistas. Se sentó en conferencias policiales y forenses. Pero en su interior, lo único que le importaba era una cosa: la memoria de Elena. Un mes después, Valeria visitó el campo donde el coche fue encontrado. Esta vez no buscaba pistas. Llevó flores. Las dejó sobre la tierra, bajo un roble solitario, y cerró los ojos. El viento susurraba entre las hojas, y por un instante, en el profundo silencio del atardecer, creyó escuchar la risa de su hermana, aquella que se había llevado el tiempo pero que seguía viva en su corazón. Sabía que jamás habría un cierre perfecto. Sabía que muchas preguntas quedarían sin respuesta. Pero también sabía que había cumplido su promesa. Y que, aunque la oscuridad hubiera sido profunda, la verdad finalmente había salido a la luz. Fue durante un nuevo rastreo, impulsado por la investigación conjunta de la detective Sharon Bowers y la persistencia de Valeria, cuando la policía localizó el que se convertiría en el escenario definitivo de aquel horror. Una casa abandonada a 20 kilómetros al norte de Pine Creek, oculta tras un espeso bosque de pinos y olvidada incluso en los registros municipales. La propiedad pertenecía, según los documentos polvorientos del condado, a un tal William E. Warren, el mismo nombre que Valeria había descubierto en sus largas noches de investigación. Nadie había vivido allí en al menos 2 décadas. Las ventanas estaban tapiadas, el techo hundido en varias secciones, y el aire enrarecido que rodeaba la estructura parecía cargar con la memoria de algo profundamente maligno. Los equipos forenses trabajaron sin descanso durante días. En el sótano, escondido tras una falsa pared de madera, encontraron una cámara diminuta, apenas lo suficientemente grande como para una persona acurrucada. Allí, bajo capas de polvo y descomposición, hallaron restos óseos parciales, que en un primer análisis resultaron no coincidir ni con Marcos ni con Elena. Eran restos mucho más antiguos. Pero lo que sí encontraron fue devastador. Un conjunto de pertenencias cuidadosamente guardadas en cajas de madera. Pulseras infantiles, fotografías en blanco y negro, relojes de pulsera, zapatos de mujer desparejados. Cada objeto era un testimonio silencioso de otras vidas que se habían desvanecido en el mismo silencio brutal que envolvió a la pareja Herrera. Junto al alijo de objetos, un cuaderno deteriorado por el tiempo contenía anotaciones escritas a mano, nombres, fechas, y lo más perturbador, comentarios personales que sugerían que el autor de esas líneas mantenía recuerdos precisos de cada víctima. El cuaderno registraba desapariciones desde 1976, algunas jamás reportadas, otras vinculadas a casos oficialmente cerrados como accidentes o huidas voluntarias. Y entonces apareció el pozo. Oculto bajo una tapa de hierro oxidado en el patio trasero, apenas visible entre la maleza, los agentes lo abrieron con cautela. El olor que emergió era inconfundible y atroz. Las primeras extracciones revelaron ropa en descomposición, piezas de tela, cinturones y, finalmente, fragmentos óseos adicionales. La tierra alrededor mostraba señales de haber sido removida varias veces a lo largo de los años, como si hubiera sido utilizado en más de una ocasión. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde lo impensable. Algunos de esos restos pertenecían a víctimas de desapariciones de los años 80, cuyos casos habían quedado enterrados en la burocracia y el olvido. Otros aún no lograron ser identificados. El hallazgo causó conmoción nacional. Por primera vez, se hablaba de uno de los casos de desapariciones múltiples más extensos y silenciosos de la historia reciente del sur de Estados Unidos. Se formaron unidades especiales para tratar de identificar los restos, contactar con familias olvidadas y dar cierre a décadas de incertidumbre. Para Valeria, sin embargo, el impacto fue doble. Entre los objetos hallados en el refugio estaba la alianza de compromiso de su hermana, grabada con las iniciales M.I.E. La pequeña sortija, oxidada pero intacta, fue colocada con reverencia en una bolsa de pruebas y entregada en mano a Valeria. En ese momento supo que finalmente las piezas del rompecabezas habían encajado. La desaparición de Elena y Marcos no había sido un evento aislado ni fruto del azar. Habían caído en la trampa de un depredador meticuloso,
parte de un patrón monstruoso tejido durante décadas por un asesino o tal vez una familia entera de depredadores. La casa, el pozo, las pertenencias, todo narraba la historia de un horror que había estado latente bajo la superficie de la comunidad durante generaciones. Y ahora, al fin, la verdad estaba saliendo a la luz. La noticia del hallazgo final se propagó como un incendio por los medios nacionales. La propiedad fue declarada oficialmente escena de crimen múltiple. Cada rincón fue examinado con precisión forense, cada centímetro de tierra removido en busca de indicios que permitieran reconstruir la verdad de lo ocurrido en aquellas tierras malditas. Los análisis genéticos avanzaron con rapidez. 2 de los restos hallados en el pozo fueron identificados como pertenecientes a una pareja desaparecida en 1983 en las afueras de Shreveport, Luisiana. Otro fragmento de hueso coincidía con una desaparición de 1992 en Nuevo México. Lo que comenzó como un caso local de Pine Creek se transformó en la exposición pública de una red de crímenes que cruzaban fronteras estatales, décadas y generaciones. A medida que se conocían los nombres de algunas de las víctimas, familias que llevaban años sin respuestas comenzaron a llegar a Texas, buscando cualquier vestigio, cualquier explicación. Valeria los recibió. Ella, que había estado sola durante tanto tiempo en su lucha, ahora se encontraba rodeada de otros como ella. Personas heridas por una ausencia sin cuerpo, por el peso insoportable de la incertidumbre. Junto a la detective Bowers, Valeria participó en varias reuniones con las autoridades federales. El perfil del asesino, o de los asesinos, empezaba a definirse con claridad. La figura central seguía siendo Eli Warren, pero nuevas pruebas apuntaban a la posibilidad de que no hubiera actuado solo. Se sospechaba que al menos una segunda persona, tal vez un familiar o un cómplice cercano, había continuado su macabra labor incluso después de la desaparición de Eli. Entre los documentos hallados en la casa abandonada había cartas sin remitente, instrucciones cifradas, fotografías que mostraban lugares de encuentro en diferentes estados. Incluso había mapas dibujados a mano que sugerían puntos de abandono o enterramiento que aún no habían sido explorados. El caso, lejos de cerrarse, había abierto una puerta a una verdad más grande y aterradora. Para Valeria, la confirmación de la muerte de Elena y Marcos era devastadora, pero también traía consigo una forma de paz amarga. Durante años había vivido con la duda, aferrada a una esperanza cada vez más débil. Ahora, con las pruebas en la mano, con la alianza de compromiso de su hermana entre sus dedos, podía al menos dejar de imaginar todos los posibles finales. Ahora sabía la verdad. En una pequeña ceremonia privada, Valeria y los padres de Elena esparcieron las cenizas simbólicas de la pareja en el lago Whitney, donde solían ir de picnic cuando eran adolescentes. Fue un adiós silencioso, sin cámaras, sin titulares, pero cargado de un dolor limpio y real. Mientras tanto, el FBI prosiguió su búsqueda. Excavaciones adicionales en propiedades vinculadas a la familia Warren se llevaron a cabo en condados vecinos. A medida que el caso crecía, expertos criminales empezaron a hablar abiertamente de la posibilidad de que no se tratara únicamente de un asesino en serie sino de un linaje de violencia. Una cadena de secretos oscuros transmitidos, tal vez, de generación en generación. Valeria fue invitada a declarar en la audiencia preliminar de William E. Warren, quien había sido localizado y arrestado en un parque de casas rodantes en Arkansas tras una intensa búsqueda. Había vivido bajo una identidad falsa durante años, pasando desapercibido, trabajando en oficios temporales, cambiando de ciudad cada vez que alguien se acercaba demasiado. La policía lo vinculó de manera definitiva con los objetos encontrados, con los documentos y con varias de las desapariciones. El hombre, ya anciano y demacrado, compareció en silencio, sin mostrar remordimiento alguno. Durante la audiencia, cuando Valeria cruzó la mirada con él, sintió una frialdad inhumana, como si la persona que estaba frente a ella no fuera más que un cascarón vacío. No dijo una palabra. No pidió perdón. No negó ni confirmó nada. Solo la observó, con la misma quietud escalofriante de aquella figura solitaria en la carretera años atrás. Los cargos se acumularon: múltiples homicidios, secuestro, ocultación de cadáveres. La fiscalía anunció su intención de solicitar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo de Pine Creek, mientras tanto, trataba de recomponer sus cicatrices. Se erigió una pequeña placa conmemorativa en el sitio donde el coche de Elena y Marcos fue hallado, en honor a ellos y a todas las víctimas anónimas que habían quedado atrapadas en aquel círculo de horror. Para Valeria, el cierre no fue un alivio completo. No podría serlo. Algunas heridas no sanan nunca del todo. Pero en su corazón, algo había cambiado. La certeza de que había cumplido la promesa de no rendirse, de buscar la verdad hasta el final. Y cuando, semanas después, caminó junto al lago donde dejó las cenizas de su hermana, el sol brillando sobre el agua inmóvil, una brisa leve moviendo las hojas, por primera vez en 10 años respiró sin sentir que llevaba el peso de un cadáver invisible sobre sus hombros. La oscuridad había sido profunda. Pero el amor, incluso roto, incluso destrozado, había prevalecido. El avance en la investigación llevó finalmente a una jornada decisiva,
Una de esas fechas que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los que habían seguido el caso. Fue en un pequeño y olvidado parque de casas rodantes, en las afueras de Little Rock, Arkansas, donde los agentes federales y la policía local dieron con él. William E. Warren, de 73 años, fue detenido sin resistencia mientras salía de una vieja caravana oxidada. El hombre, de cabello blanco enmarañado y piel curtida, no mostraba ni la menor sorpresa al ver las luces azules rodeando su hogar. Sus ojos vacíos, sin rastro de emoción, fueron lo que más helaron la sangre de los agentes. Era como si supiera que este momento había estado escrito desde hacía tiempo. Valeria no estuvo presente en el arresto, pero la llamada de la detective Bowers llegó al amanecer. Lo tenían. En el interrogatorio inicial, Warren permaneció en silencio. Horas enteras sin pronunciar palabra, sin mostrar reacción ante las fotografías de las víctimas ni ante las evidencias que lo vinculaban irrefutablemente con los crímenes. El anillo de Elena, las pertenencias encontradas en la casa abandonada, los registros de propiedad, todo apuntaba directamente a él. Habían logrado reconstruir una línea de tiempo tan precisa que incluso los mejores abogados sabían que no había escapatoria. Pero no fue hasta que Valeria, a petición expresa, fue autorizada a estar presente en la sala de entrevistas que algo cambió. Sentada al otro lado del cristal, con los puños cerrados sobre sus rodillas, Valeria observó mientras Bowers repetía pacientemente las mismas preguntas. Por un momento, Warren alzó la mirada hacia el espejo, como si supiera que ella estaba allí. Y fue entonces cuando, por primera vez, habló. No fue siempre por maldad, murmuró, con una voz casi inaudible. A veces, simplemente había que hacerlo. La declaración fue tan absurda como inquietante. Warren no mostró arrepentimiento ni emoción. Su rostro se mantuvo sereno, casi en paz, mientras aceptaba que su vida había llegado al final. La confesión completa tardó horas. A través de fragmentos dispersos, de frases desconectadas y recuerdos enmarañados, los investigadores pudieron reconstruir una historia espeluznante que abarcaba más de 3 décadas. Warren había aprendido todo de su tío, Eli Warren, un hombre violento y manipulador que había iniciado el macabro ritual en los años 70. Cuando Eli desapareció misteriosamente, presuntamente muerto o simplemente huido, William heredó no solo las propiedades, sino también los secretos. Durante años, había cazado parejas jóvenes en rutas secundarias. Siempre en la oscuridad, siempre eligiendo lugares donde nadie miraba 2 veces. Les tendía emboscadas, los obligaba a detenerse con artimañas, luces apagadas, neumáticos en medio de la carretera, señales falsas, y los desaparecía sin dejar rastro. Lo hacía con una precisión metódica que mantuvo a la policía siempre un paso atrás. Los restos encontrados en el pozo, los objetos personales, las fotografías, todo era parte de su legado de muerte. El horror se desbordó cuando, bajo interrogatorio, Warren admitió que no todas las víctimas murieron de inmediato. Algunas fueron mantenidas cautivas durante semanas, otras tal vez meses, antes de ser finalmente eliminadas. Su relato era frío, narrado como si hablara de algo inevitable, natural, carente de empatía humana. La fiscalía, ante la magnitud de las pruebas, procedió a formular múltiples cargos de asesinato en primer grado, secuestro, abuso agravado y ocultación de restos humanos. El juez no dudó en ordenar su detención sin derecho a fianza. La noticia recorrió Estados Unidos como un eco de horror antiguo y nuevo al mismo tiempo. Los titulares no tardaron en estallar. El monstruo de las carreteras, capturado tras 30 años de horror. La sombra de Pine Creek, William Warren, acusado de asesinato serial. Para Valeria, la confirmación fue un alivio envenenado. Habían atrapado al hombre que destruyó la vida de su hermana y de tantas otras familias, pero el peso de los años robados no desaparecía. No existía justicia suficiente para borrar el sufrimiento. No existía cárcel que pudiera devolver lo perdido. Pero ahora, al menos, el horror oculto había salido a la luz. Ya no habría más silencio. Ya no habría más víctimas. La sombra de William Warren quedaría, sin importar el paso de los años. Y aunque la vida siguió adelante para muchos, para Valeria y las otras familias afectadas, la herida se mantuvo abierta, cicatrizando de forma lenta y dolorosa. 3 años después del juicio, Valeria regresó sola al campo de Pine Creek, al lugar donde todo había comenzado. La tierra había sido sembrada de nuevo, el viejo árbol solitario seguía allí, pero el aire se sentía distinto. Más limpio. Más libre. Colocó un pequeño ramo de flores silvestres junto a la placa conmemorativa, donde los nombres de Elena y Marcos aparecían grabados junto a los de otras víctimas identificadas. Había aprendido que el dolor no desaparece, pero se transforma. Ya no era una llama que la consumía, sino una cicatriz que llevaba con dignidad. En su vida cotidiana, Valeria había encontrado un nuevo propósito. Colaboraba estrechamente con organizaciones que buscaban a personas desaparecidas, participaba en charlas y encuentros con familias que, como ella, vivían con la angustia de la incertidumbre. Su historia se había convertido en una advertencia, pero también en un símbolo de lucha, de resistencia ante el olvido.
Las familias de otras víctimas seguían escribiéndose entre ellas, apoyándose en redes creadas a partir del horror, pero que con el tiempo se habían convertido en pequeños refugios de solidaridad. Compartían aniversarios, enviaban mensajes de apoyo en fechas difíciles, celebraban cuando algún caso pendiente lograba resolverse. La figura de Warren, encerrado de por vida en una prisión de máxima seguridad, se desdibujaba lentamente en la conciencia pública. Las noticias dejaron de mencionarlo, los titulares se apagaron. Pero en las casas de quienes vivieron la tragedia, su nombre seguía resonando en las pesadillas, en los silencios incómodos, en las miradas que nunca terminaban de ser las mismas. Valeria, sin embargo, había decidido no vivir anclada al pasado. Adoptó una pequeña perra rescatada, comenzó a pintar en las tardes y retomó, poco a poco, la costumbre de caminar por el lago que tanto había amado de niña. Sabía que nunca volvería a ser la persona que fue antes de aquella llamada telefónica de 2005, pero aceptaba esa nueva versión de sí misma con valentía. A veces, en las caminatas solitarias, creía escuchar la risa de su hermana en la brisa o el crujir de hojas bajo los pies, como un eco suave de lo que había perdido. No lloraba. Sonreía, porque sabía que el amor por Elena, por Marcos, por cada una de las vidas arrebatadas, había sobrevivido a la oscuridad más profunda. La sentencia de William Warren no puso fin a las preguntas. Muy por el contrario, desató un torrente de nuevas incertidumbres que pronto se convirtieron en el eje de una segunda investigación paralela. Apenas unas semanas después del juicio, mientras la noticia seguía fresca en los medios, familias de otros estados comenzaron a comunicarse con la comisaría de Pine Creek y con el FBI. Historias de desapariciones similares, casos que en su momento fueron archivados como huidas voluntarias o accidentes sin resolver, salieron a la luz. Había patrones inquietantemente parecidos: parejas jóvenes desaparecidas en carreteras rurales, vehículos que nunca se recuperaron, objetos personales hallados sin contexto a cientos de kilómetros de los lugares donde se había visto a las víctimas por última vez. Algunos testigos, ya ancianos, recordaban haber visto años atrás vehículos oscuros estacionados en los márgenes de caminos olvidados, luces apagadas en medio de la noche o figuras solitarias observando desde la distancia. Nadie había dado importancia a esos detalles en su momento. Después de todo, la vida en los pueblos pequeños de Estados Unidos está marcada por la confianza y la costumbre. Ahora, con el horror al descubierto, todos esos recuerdos adquirían un significado escalofriante. Valeria, que había sentido como su propia vida se desmoronaba bajo el peso de un caso olvidado, se sumergió de lleno en la investigación de estas historias nunca contadas. En su tiempo libre comenzó a leer viejos periódicos, informes policiales olvidados en archivos polvorientos, y a reunirse con familiares de desaparecidos que, como ella, nunca habían recibido respuestas. Una mujer en Oklahoma compartió la historia de su hijo y su prometida, desaparecidos en 1997 en una carretera que conectaba con el mismo corredor donde Elena y Marcos se habían perdido. Otra mujer en Mississippi relató cómo su hermana y su cuñado nunca regresaron de un viaje de fin de semana en 1985, en una zona también cercana a Pine Creek. Los investigadores federales empezaron a trazar un mapa. Los puntos coincidían de forma siniestra. Todos los casos se concentraban en una vasta franja del sur y centro de Estados Unidos, siempre cerca de carreteras secundarias, siempre en lugares donde la vigilancia era escasa y la memoria de la comunidad, frágil. Valeria, en medio de todo, descubrió una fuerza interna que no sabía que poseía. Su dolor se transformó en determinación. Ya no se trataba solo de su hermana y de Marcos. Se trataba de dar voz a todos los que habían sido olvidados, de evitar que los nombres de esas víctimas se perdieran en el silencio de los archivos. Fue en una de esas reuniones con otras familias cuando comprendió la magnitud real de lo que Warren había iniciado, o quizás simplemente perpetuado. Una cadena de desapariciones que se extendía más allá de un solo hombre, tal vez incluso más allá de una sola generación. La semilla de la verdad había sido plantada, pero la investigación apenas estaba comenzando. Y Valeria no pensaba detenerse hasta que cada historia tuviera un nombre, cada nombre tuviera un rostro, y cada rostro tuviera justicia. A medida que la investigación se adentraba en los archivos y los viejos recuerdos de la comunidad, comenzaron a emerger detalles perturbadores que hasta entonces habían pasado inadvertidos. No fue una casualidad, ni un acto impulsivo. William Warren había seguido un método. Una serie de pasos meticulosos y fríos que le habían permitido cazar en la sombra durante décadas sin despertar sospechas reales. Los detectives federales, junto con un equipo especializado en perfiles criminales, trazaron un perfil aterrador. Warren siempre elegía carreteras secundarias, rutas apenas transitadas, y se enfocaba en parejas jóvenes, especialmente aquellas que viajaban de noche o en trayectos largos. Sabía cómo identificar vulnerabilidades. Autos viejos, conductores distraídos, parejas que discutían o se detenían en paradas solitarias. Pero lo más inquietante no fue solo la selección de las víctimas, sino la paciencia con la que operaba. Warren podía pasar semanas o meses sin actuar, recorriendo las mismas rutas, tomando notas mentales de patrones, observando sin ser visto. A veces simplemente acechaba sin atacar,
como si la mera posibilidad de controlarlo todo ya le proporcionara placer. Una pieza clave en este rompecabezas fue el testimonio de Sam Fletcher, un hombre de 79 años que había trabajado durante más de 30 años en una gasolinera olvidada al borde de la carretera 82. Cuando los agentes le mostraron la fotografía de Warren actualizada, Sam palideció de inmediato. «Lo recuerdo», dijo, con la voz temblorosa. «Venía de vez en cuando. Siempre de noche. Siempre solo. Pedía combustible. A veces compraba una botella de agua o café. Pero había algo raro en él. No miraba a los ojos. Siempre llevaba gorra, gafas de sol, incluso en invierno». Fletcher confesó que, años atrás, había sentido algo incómodo, pero nunca había relacionado esos encuentros con los casos de desaparición. ¿Cómo podría haberlo sabido? Warren era educado, pagaba en efectivo, no generaba sospechas. Solo era otro rostro anónimo en un mundo donde las personas van y vienen sin dejar huella. El testimonio de Fletcher abrió la puerta a otros recuerdos. Empleados de talleres mecánicos, camioneros, incluso un antiguo oficial de policía retirado comenzaron a recordar pequeños encuentros, momentos que en su día no significaron nada, pero que ahora, bajo la lupa de la tragedia, cobraban sentido. Había una red invisible de horror que se había extendido silenciosa durante años. Pequeños gestos, encuentros efímeros, huellas casi imperceptibles que solo el tiempo y la desgracia lograban desenmascarar. Lo más estremecedor para Valeria no fue solo saber cómo Warren había logrado pasar desapercibido. Fue comprender que, durante todos esos años, había seguido viviendo su vida entre la gente común, cruzando calles, asistiendo a ferias locales, quizá incluso sonriendo en alguna gasolinera mientras su secreto permanecía intacto. La narrativa se volvía cada vez más inquietante porque mostraba una verdad incómoda. Los monstruos no siempre viven en casas oscuras ni se esconden en los bosques. A veces compran pan en la tienda del barrio. A veces saludan al vecino. A veces viven entre nosotros, invisibles, mientras todos los demás simplemente seguimos adelante, sin mirar dos veces. Las semanas que siguieron al juicio de William Warren se convirtieron en un doloroso ejercicio de reconstrucción. No solo de los hechos, sino de las identidades. Los equipos forenses trabajaban día y noche analizando los restos recuperados de la propiedad, el pozo, el refugio subterráneo y hasta los alrededores de antiguos domicilios donde Warren había vivido a lo largo de su vida. Por primera vez en años, los huesos olvidados comenzaron a tener nombres. El laboratorio de ADN logró identificar a 5 personas desaparecidas cuyos casos habían quedado en el olvido absoluto. Entre ellos había parejas jóvenes, hombres y mujeres que alguna vez salieron de sus casas para nunca regresar. Algunos de los restos correspondían a desapariciones tan antiguas que los archivos originales se encontraban en formato papel, amarillentos y desgastados. Cada identificación era una pequeña victoria manchada de tragedia. La policía se encargó de contactar a las familias sobrevivientes, muchas de las cuales habían aprendido a vivir en ese limbo cruel donde la esperanza y la resignación coexisten de forma enfermiza. Algunas de esas familias ya habían enterrado a sus desaparecidos en sus corazones, sin jamás tener certeza real. Ahora, décadas después, se les confirmaba lo que siempre habían temido. Las historias salieron a la luz en un esfuerzo colectivo por honrar a las víctimas. Un noticiero local, el mismo que años antes había transmitido los primeros reportajes sobre la desaparición de Elena y Marcos, organizó un especial televisivo en memoria de todas las personas que, finalmente, habían sido identificadas gracias a la caída de Warren. Las imágenes mostraban rostros jóvenes congelados en el tiempo, sonrisas en fotografías familiares, selfies de vacaciones, retratos de graduación, pequeñas vidas interrumpidas de forma brutal. Había algo particularmente desgarrador en ver esas imágenes. Ninguna de las víctimas había tenido la oportunidad de envejecer. Ninguna había llegado a cumplir sus sueños o a formar las familias que tal vez deseaban. En contraste, el rostro marchito y envejecido de William Warren era una burla grotesca al paso del tiempo. Él había seguido respirando, mientras tantos otros quedaban enterrados y olvidados bajo la tierra. Valeria fue invitada al homenaje, pero no se sentó entre los periodistas ni en los bancos de las figuras públicas. Se ubicó en la última fila, en silencio, envuelta en un abrigo oscuro, con la mirada baja. A su alrededor había madres, padres, hermanos, hijos de otras víctimas. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban las manos hasta que los nudillos se les volvían blancos. Nadie hablaba. La ausencia de palabras era la única forma de respeto posible ante tanta pérdida acumulada. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. Cada nombre recuperado fue leído en voz alta por una locutora que, pese a su profesionalismo, no logró ocultar el temblor en su voz. Al final, una campana sonó por cada vida perdida. Un sonido sordo, metálico, que parecía vibrar dentro del pecho de todos los presentes. Valeria no conocía a esas familias, pero en cierto modo los sentía cercanos.
Los rostros de las víctimas se mezclaban en su mente, jóvenes que jamás se conocieron en vida, pero que ahora compartían un lugar en la memoria colectiva. Todos unidos por el horror, por la violencia sin sentido y por la indiferencia de un sistema que, durante años, no supo mirar más allá de la superficie. Las autoridades revelaron en conferencias de prensa algunos de los detalles menos traumáticos. En varios de los casos, las víctimas habían sido elegidas al azar. No había motivos personales, no había ira o venganza. Solo un impulso de control y de poder por parte de Warren. Era un patrón de caza. La misma estrategia repetida durante décadas en distintos escenarios. Lo más doloroso para las familias fue escuchar que muchos de los casos podrían haber sido resueltos si alguien hubiera conectado los puntos antes. Varios de los desaparecidos compartían zonas geográficas, periodos de tiempo similares, incluso descripciones de vehículos sospechosos que coincidían. Pero los años, las fronteras estatales y la falta de tecnología habían permitido que esos crímenes quedaran separados, como piezas de rompecabezas extraviadas. Una madre de Texas, cuyos hijos adolescentes habían desaparecido en 1994, ofreció un testimonio que dejó a todos sin aliento. Durante años me dijeron que seguramente se habían escapado. Que probablemente habían decidido empezar una nueva vida. Yo sabía que no. Pero después de tanto tiempo, uno empieza a preguntarse si tal vez la verdad es que nunca los conoció de verdad. Y ahora sé que no fue culpa de ellos. Ni mía. Fue él. Las palabras resonaron en Valeria con una fuerza inesperada. Por años ella también había jugado mentalmente con todas las versiones posibles. ¿Y si Elena y Marcos habían huido por voluntad propia? ¿Y si había habido algún conflicto secreto, alguna deuda, algo que ella no supo ver? Ahora, con la verdad desnuda, todo eso se disipaba. La culpa no era de nadie más que del hombre que había elegido destruir vidas por puro placer. Después de la ceremonia, Valeria se acercó a una de las familias y les estrechó la mano. No dijo gran cosa. Ninguna palabra podía estar a la altura. Bastaba con la mirada compartida, con la comprensión silenciosa entre quienes habían perdido más de lo que las palabras pueden nombrar. La cadena de televisión cerró la emisión con un mensaje que quedó grabado en la mente de quienes lo escucharon. Ningún nombre será olvidado. Ninguna historia será enterrada. Valeria, al salir del recinto, alzó la vista al cielo gris de otoño. El aire frío le acariciaba el rostro mientras los ecos de la campana seguían resonando en su interior. Por primera vez en años, sintió que algo se había cerrado. No del todo. Nunca por completo. Pero sí lo suficiente para dar un paso adelante. Las historias recuperadas no devolverían la vida a los que se fueron, pero les devolvían dignidad, les devolvían nombre, rostro y memoria. Y en un mundo donde el olvido es el enemigo más feroz, esa era una forma de victoria. Por pequeña que fuera, era una victoria real. El árbol se alzaba solitario en medio del campo, sus ramas aún jóvenes mecidas suavemente por el viento de otoño. El cielo, teñido de un gris suave, dejaba pasar apenas algunos rayos de sol que iluminaban las hojas como si cada una de ellas llevara un nombre, un recuerdo, una historia grabada en su piel. Valeria permanecía inmóvil a unos pasos, observando en silencio. Había plantado ese árbol meses atrás, en la tierra donde una vez se había excavado horror y se había sembrado muerte. Ahora, en ese mismo suelo, había vida. Frágil, sí. Vulnerable. Pero vida al fin. Mientras la cámara se detenía en el vaivén pausado de las hojas, la voz de Valeria sonaba en off, sin estridencias, apenas un susurro sostenido por el aire. No había necesidad de grandes palabras. Solo la verdad desnuda que el tiempo había ido revelando con dolorosa lentitud. Algunas heridas nunca cierran. Algunas pérdidas se vuelven parte de quienes somos, incrustadas en la carne y en la memoria. No hay vuelta atrás cuando se ha tocado la oscuridad tan de cerca. Solo queda aprender a caminar con ella, sin dejar que nos devore.